Muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar felicitarles por estos eventos. Qué bueno cuando pensamos en la formación de los alumnos, pero también pensamos en la propia formación. También quiero agradecer la confianza de la universidad, del señor rector, la licenciada Eva, que a través del señor cardenal don Alberto Suárez Cinda me hicieron para compartir este espacio de reflexión. Algunas indicaciones prácticas. Antes de iniciar, primero, si alguien se duerme, por favor despiértenlo. San Pablo decían que era muy aburrido y muy largo. Una vez se durmió un joven, se cayó y se murió y él lo resucitó. Yo no tengo ese poder, Entonces por favor despiértenlo. Y siguiente, cuando quieran que me calle, pues me apagan el sonido y les voy a obedecer. Gracias por la invitación para compartir esta reflexión. La educación integral, un verdadero reto para quienes estamos en el campo de la educación, un reto muy grande igualmente para asumirlo como una tarea significativa del ser humano y desde luego en este caso de la universidad. Parto de una sencilla introducción. La educación en sí misma es un tema del todo complejo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la persona. Y la persona es lo más sagrado, lo más grande que tenemos, es para lo que trabajamos. Por la persona humana pensó Dios un proyecto de amor y también por eso vino Cristo al mundo, lo cual significa que de verdad es un tema del todo significativo y que implica muchos elementos, se conjugan muchos elementos que no podemos nunca sacar, entre ellos los educadores, los agentes, la naturaleza en sí misma de la educación, los medios, las herramientas, el contexto. Simplemente la educación es una responsabilidad compartida, nos dicen los obispos en su libro o este documento que editaron sobre el tema de la educación, educar para una nueva sociedad. Saco algunas definiciones sencillas, simplemente de manera rápida, entresacadas de este libro. Educar, primero, dicen los obispos, educar es comunicar una experiencia, es recorrer un camino, es formar e impulsar a una persona, es desarrollar integral y armónicamente, es perfeccionar al ser humano a través del desarrollo de virtudes. Introducimos a la totalidad de los factores que integran la realidad. No me detengo mucho en esto, lo hago un poquito de paso. Igualmente pone esta idea, los obispos, dice, recibir de otros para crecer uno mismo en orden a la propia realización, a la apertura de los demás, al mundo y a Dios. Tiene que ver con cultivar, dicen los obispos, es comunicación y crecimiento personal que se convierte en cultura. Todo eso, repito, se ha tomado de este documento de los obispos. Pero yo me remito y quiero hacer un poquito más de lectura de una manera enfática en esa definición que me encanta muchísimo de Platón y que para mí de verdad abarca muchísimo y que encierra de manera muy completa lo que implica la educación. Dice Platón, la educación es la formación que desde la niñez dirige al hombre hacia la virtud. Cuando no se genera virtud no hay educación, no está carente la educación. Y ahorita que escuchaba el discurso del señor rector, todas las situaciones que encierra esa realidad, los retos que encierra esa realidad y la manera como hoy se nos ha introducido bastante o se nos ha jalado bastante la educación hoy en competencias, pero siempre nos preguntamos ¿y dónde quedó la virtud? Y por eso dice Platón, es encaminar hacia la virtud, infundiéndole deseo e ilusión de llegar a ser un ciudadano perfecto y cabal. Hablamos de esta gama, esta complejidad que significa la persona. Ya el señor rector señalaba diferentes dimensiones, aspectos de la persona, y es lo que decía Platón, perfecto y cabal, que sepa mandar y obedecer conforme a la justicia, en su libro Las Leyes. Y en cambio hace esta matización, el señor rector también ya decía esta parte, cómo la universidad no puede contentarse con decir voy a formar técnicos, voy a formar especialistas en ciertas ramas y en ciertas áreas. Dice Platón, mientras que a la que se orienta a las riquezas, y yo creo que es una de las primeras cuestiones que a veces hoy atrae a un joven, cuál es la carrera que hoy está de moda, cuál es la que tiene un mejor mercado, cuál es la que reditúa mejor económicamente, y por eso dice Platón, mientras la que se orienta a las riquezas, o algún vigor físico, o alguna ciencia
no acompañada de sabiduría ni de justicia, la tendríamos por grosera y servil e indigna de ser llamada educación en absoluto. Yo creo que ya Platón vislumbraba lo que hoy vivimos, parece que se la adelantaba bastante a la época de hace 26 siglos. Y por último cito esta frase, esta idea de Aristóteles, no es textual, pero la cito, la acomodo. Para construir la ciudad no necesitamos del buen artesano, sino del hombre, del buen hombre, que a su vez sea buen artesano. Decía Aristóteles, formo al guerrero, formo al artesano, formo a cualquier digamos, función, a cualquier persona que va a tener una función frente a la ciudad. ¿Qué me garantiza que va a desarrollar bien su trabajo? ¿Qué me garantiza que va a contribuir para construir bien la ciudad? Que sea una persona virtuosa, es decir, que sea una persona cabal, una persona completa. Son ideas clásicas un poquito, nomás para ambientarnos, son ideas que ustedes manejan bastante, simplemente las tomo un poquito de paso así. Educar hoy, y entramos un poquito ya más en forma en el tema, educar hoy. ¿Cómo educar a los anónimos en un pueblo sin fronteras? Increíble que hoy vivamos de verdad esta aldea del mundo virtual y que un jovencito hoy pueda estar interactuando, aún está en clase, con personas de diferentes rincones del mundo, y que sin lugar a dudas significa una parte ventajosa, pero también sabemos sus consecuencias. ¿Por qué? Porque al final nos convertimos en anónimos. Yo puedo presumir de tener 1000 seguidores, 2000 seguidores, 40,000 seguidores de mis escritos, y bueno, a lo mejor tengo la responsabilidad de compartir una idea clave, una idea bonita, pero a lo mejor también me convierto también en receptor de muchas ideas, de mucha información de diferentes partes del mundo, pero al final nunca le veo el rostro a aquella persona, nunca tengo el tiempo de caminar siquiera 5 minutos con él, de sentarme a tomar un café, y de repente pues me vuelvo simplemente una persona anónima. ¿Cómo educar a los anónimos en un pueblo sin fronteras? Eso implica desde luego retos muy particulares. Pongo aquí 2 de manera muy especial. Primero, redimensionar los objetivos sociales y personales. Quiero llegar hasta Japón, quiero llegar hasta África, quiero llegar a muchos lugares a través de las redes sociales, pero en realidad, ¿hasta dónde logro como persona tener una incidencia y una ubicación como persona? De tal manera que de repente a lo mejor mis fronteras geográficas son muy altas, pero mis dimensiones personales reales, ¿hasta dónde están? ¿Hasta dónde se vuelven concretas? Y hasta dónde se vuelven realmente un proyecto de vida. Y por eso para mí en este mundo sin fronteras, yo creo que es una parte, un reto muy difícil, redimensionar los objetivos sociales y personales. Por otra parte, volver a posesionar el liderazgo de la familia, la educación en sí misma como tarea de muchas instituciones, desde luego también la tarea de instituciones especiales, donde resaltamos desde luego el papel importante de la universidad. Cuando perdemos esos liderazgos de la familia, la naturaleza misma de la educación, las instituciones como tales, repito, empezamos a remar en este mundo sin fronteras, que hoy la corriente me lleva hacia allá y mañana simplemente me jala hacia este otro lado. Los protagonistas de la educación, desgraciadamente, y me incluyo, no hemos cambiado o no hemos caminado al ritmo de las circunstancias, y por eso no hemos podido ser rectores decisivos en este cambio. Ya decía el señor rector, pues hoy podemos decir, es que mis abuelitos eran de esta manera y mis papás fueron de esta manera. Eso fue en aquel tiempo. Hoy tenemos una tarea, este es nuestro mundo. Vivimos en esta aldea global, en esta aldea virtual. Hoy como educador, hoy como parte de este caminar con los formandos, yo mismo como persona, hasta dónde puedo realmente ubicarme, que ese es mi reto, esa sociedad es la de hoy. A veces cuando hablamos en el campo de la fe, pensamos, hoy es que la iglesia está perseguida el día de hoy los medios de comunicación nos pegan por donde quieran, nos critican y todo. Los apóstoles no crean que la tuvieron tan fácil en el corazón de un imperio romano, donde era una pequeña celulita de 12 pequeños hombres que no fueron a la universidad, que no tuvieron las ventajas que tenemos hoy de comunicación, y esos pobres hombres fueron a insertarse precisamente en el corazón del imperio romano, y ahí tuvieron que ir transformando el mundo desde ahí. Y hoy tenemos esta tarea entonces de verdad de insertarnos en ese ritmo para compartir la belleza de la riqueza de los valores del Evangelio, la riqueza de los valores humanos, la riqueza de la vida,
con la que hemos ido poco a poco formando una historia. La tentación de instalarnos en nuestros pedestales de repente, en asuntos burocráticos y en acuerdos institucionales, es muy fuerte, de repente así queda. Yo quiero compartirles una experiencia muy bonita. A mí me llamó mucho la atención, me impactó mucho la atención llegar a una universidad de Italia y ver que el rector llegaba en bicicleta de repente, que los maestros estaban en la cafetería con los alumnos, que el maestro invitaba al alumno a tomarse un helado allá en la esquina. Dije, esta es la cercanía. Y si este joven requiere un proceso, requiere un acompañamiento, qué importante que estemos ahí. Hoy de repente las necesidades académicas, burocráticas, pobres rectores, aquí en México no les dan chance de tomarse ese café, porque el pobre rector sé que lo trae loco de repente, y no es que no quiera, pero así ha sido nuestro sistema. A veces platicando con un director hasta de preparatoria, una preparatoria pública, una universidad pública o privada, de repente nos damos cuenta que tienen 1000 reuniones y de repente le llaman, tienes que estar en la mañana en Guanajuato y en la tarde en Michoacán y mañana en México. Y qué triste que en esta parte tan burocrática de la institución que se ha ido armando poco a poco y que esto no facilita el trabajo bien, de repente tengamos que caer en estos asuntos. De luego que son mermas siempre a la educación. Con el sistema de educación obligatoria, un elemento más de esta época que estamos viviendo, con el sistema de educación obligatoria, gratuita, obligatoria, que bueno que sea gratuita, y no porque sea un malestar que sea obligatoria. La familia fue delegando cada vez más su tarea a la escuela, pero los agentes educativos del sistema no han estado del todo a la altura de los cambios. Cuando empezamos con esos cambios de que si se sigue la materia de civismo, si se quita, si la materia de ética se quita o se sigue, yo creo que la escuela como Vasco de Quiroga tiene la posibilidad de meter extra muchas situaciones, es una cosa muy ventajosa, pero pensemos en una escuela pública donde esto no se puede hacer. Y con todos esos cambios tan difíciles, donde las universidades se han inclinado ante los sistemas económicos, donde pensamos en primer lugar en un mercado y muy poco en la persona, muy poco en la naturaleza de la educación, con todos esos cambios tan difíciles, de verdad, como a veces la rectoría de la educación fue poco a poco robando terreno y quitando de verdad a veces tareas importantes que tenía la familia. La educación obligatoria, no porque sea un pecado ser obligatoria ni sea una cosa negativa, pero me refiero cómo acompañar en esta época, la familia fue perdiendo ese rigor de acompañamiento. Universidades como esta tienen la facilidad de interactuar con los papás, con las familias, con otros ámbitos y qué bueno que se aproveche todo esto. Pero sí, de verdad, no siempre los maestros estamos a la altura de esos cambios. Acabo de estar con un grupo de maestros que fueron a presentar su examen para competir en una plaza pública de maestros. Y buenos pobrecillos, dice, y si no paso, mi familia mañana no come. Y si no paso, me van a despedir de la escuela. De tal manera que de repente pues se ha convertido más en que también es justo hacerlo, un medio de trabajo, pero a veces perdiendo la vocación hermosísima que implicaba el maestro, de lo cual muchos gozamos de maestros extraordinarios, hemos gozado de maestros extraordinarios, donde hay una vocación verdadera, entonces se percibe realmente como una tarea de la vida dentro del maestro. De la transición viva y personal a la transmisión virtual. Si recordamos antes, y todos los que tenemos un poquito más de edad, recordaremos los papás contando sus historias a sus hijos, cómo conoció a la mamá, cómo eran los jóvenes de su época, cuáles eran sus tradiciones, cuáles fueron sus problemas, cómo le costó trabajo hacer un capital familiar que facilitó que nos dieran estudio a los demás. Recordaremos los maestros que enamoraban a los alumnos de las historias, de las leyendas del pueblo, cómo un maestro contaba tan las historias y tenía esa facilidad para contar la historia de México. Recordamos a aquel maestro enamorado de las tradiciones, de la historia misma de México, cómo se originó una población, los pobladores prehispánicos, cómo sale el encuentro entre esas dos culturas europeas, las culturas étnicas de estas tierras. Recordaremos el alumno joven que crecía empapado de las tradiciones de su pueblo, de su patria, donde no le da pena decir, soy el joven que estudio y que también voy a misa, soy el joven que participo en la procesión de mi pueblo, soy el joven que estoy dentro de la acción católica en aquel tiempo.
Recordamos también el pueblo que vivía el sabio, el viejito sabio, donde siempre una referencia para todos. Esta era la educación hermosísima, donde era la educación donde se recibe en el entorno de unas tradiciones, de una familia, de un entorno cultural, de unas experiencias vivas, donde saboreamos salir a la calle y vivir lo propio, el sabor de nuestro pueblo, de nuestros barrios. Pero hoy vivimos enajenados en pequeñas pantallas, en pequeñísimas pantallas, que todos por ahí la traemos muy a la mano y que nos entretienen bastante. Y pantallitas que no necesariamente quiere decir mucha sustancia, ¿no? Y acusamos pecados en todos los niveles, no nada más los jóvenes, también los maestros y también los sacerdotes, ¿eh? Por ahí les confieso nuestros pecados también. En la diócesis de Celaya tenemos un grupito de chat en el celular, todos los sacerdotes, y yo lo reviso nomás al amanecer si hay alguna noticia nueva, importante, y lo reviso si acaso tantito en la comida o en la noche, y cuento a veces cuánta comunicación se emitió, cuál es sustancial, ¿no? Qué bueno que felicitemos al compañero de cumpleaños, pero felicidades, 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 20 veces. Tomó un café y lo subimos para que todos vean que me tomé un café. Aquel se fue, se cayó y le sacaron la foto, se cayó y todos que se enteren que se cayó. ¿Dónde está la sustancia? Esa pequeña pantallita que nos entretiene bastante y que, repito, algunos a lo mejor todavía por necesidad o porque no nos queda tiempo, la vemos muy poco, pero otros que la ven demasiado. ¿Qué se comunica? Yo he hecho a veces ahí sondeos con mis alumnos en la universidad y les pregunto exactamente cómo compartiste el día de hoy. Dime las 3 notas principales que compartiste, que recibiste. Pues no hubo mucho de esto. Es la pequeña pantallita. Y todo esto nos impide hablar con la abuelita, hablar con el maestro, hablar con el papá, con la tía. La informática, siendo un instrumento bellísimo, la hemos asumido como un fin. Para ella trabajamos de verdad, porque los aparatitos no cuestan tan baratos, ¿eh? No cuestan tan baratos. Dando un curso de maestría en las nuevas tecnologías de la comunicación, le decía a mis alumnos: ustedes son especialistas en comunicación, ustedes son los especialistas y saben todo esto. El día de hoy son los meros gallos en esto. Platíquenme, si ustedes compraron una computadora, les cualquier cosa. Dicen: no, pues sufrimos para comprar una computadora, sufrimos para comprar un aparato. Al final, aunque son los especialistas y deberían de sacarle mucho rédito a esto, sufren. ¿Por qué? Porque trabajamos para eso. Y nos preguntamos ante esto, y los valores transmitidos de forma personalizada, ¿dónde quedaron? Si el niño ya sale con el chip de informática, de cibernético, ¿en qué momento tendrá el tiempo para platicar con la abuelita, con el tío? Y yo les pregunto a los niños al día de hoy: ¿cada cuándo platicas con tu abuelita? Pues voy a verla, le doy el beso y pues me pongo a jugar. Llegamos a la casa, viene la abuelita de visita. Sí, abuelita, ¿cómo te fue? Gracias, qué bueno que viniste. El beso y seguimos acá enajenados de esa manera, ¿no? ¿Dónde está la formación personalizada? La informática no solo transformó la tecnología, sino que modificó sustancialmente la comunicación humana, la convivencia y los paradigmas mentales. No solo se alteró la velocidad en el procedimiento y almacenamiento de la información, sino que alteró la forma de pensar. Cito señor Isauro Blanco en su libro La evolución educativa. ¿Cambiamos? La globalización y la educación. Vivimos en el tiempo de la globalización y, como decía el cardenal Tatamansi, el cardenal de Milán, decía: al final ese fenómeno ya llegó para quedarse. No se trata que lo quitemos, sino más bien cómo tenemos que trabajar con él y desde él, y cómo tenemos también que aprovecharlo. La globalización con 2 vertientes muy especiales: la versatilidad, la mundialización de la información y de las economías, simplemente ha absorbido toda nuestra vida. Qué bueno que llegó esta globalización, porque es más fácil traer una tarjeta de crédito, es más fácil traer una chequera, es más fácil traer hasta uno que otro billete en la bolsa, que en aquel tiempo que había que cargar un costal de monedas para comprar algo o algo que intercambiar. Desde luego es una parte ventajosa, pero si no la personalizamos, la globalización, si no la personalizamos, los fenómenos de la globalización, si no personalizamos los fenómenos de la globalización, entonces dejamos de vivir y entonces solamente empezamos a sobrevivir. La globalización es un fenómeno, trae muchas cosas muy buenas, muy ventajosas, pero hay que personalizarla.
Y si no la personalizo, repito, dejo de vivir y empiezo simplemente a sobrevivir. Vive, quien no la personaliza, vive para pagar créditos, para igualar estereotipos, para cumplir metas materiales. Es increíble, de verdad, el día de hoy. Me llamó la atención cuando de repente una vez un artista apareció en la pantalla con un rosario en el cuello. ¿Quién sabe por qué se lo pondría? Y empezaron a aparecer muchos jóvenes con el rosario en el cuello. Y yo les pregunté, ¿y para qué es? Pues me gusta ponérmelo. Qué padre traer un rosario en el cuello. Y se hizo la moda, son los estereotipos. Los estereotipos, apareció de repente alguien que se puso una argolla en la nariz, y todos empezó a poner la argolla en la nariz, ¿no? Cuando empezó a aparecer eso, dije, caray, pues yo me vine del rancho para no ser ganadero con mi papá, donde le ponía las argollas a los bueyes, y pues acá me aparecieron muchos por el camino, ¿verdad? Ya me aparecieron demasiados bueyes por el camino. Yo lo relacionaba siempre con eso. Yo nací acostumbrado a la ganadería de mi papá, no había que le metía las argollas a los becerros para manejarlos, y bueno, pues voy a encontrar muchos bueyes por el camino. Manejamos para estereotipos, y estereotipos sin un fondo humano, simplemente cosas superficiales, y podemos cambiar de moda hoy y mañana y pasado mañana. Y eso significa no vivir, porque repito, nos estamos despersonalizando. Simplemente sobrevivimos y trabajamos para estos estereotipos, para esos modelos de vida, para esos propósitos. Llega una pareja que se quiere casar y le pregunto, ¿cuáles son sus metas como pareja? En tal tiempo tener la casa, en tal tiempo tener el carro, tener un trabajo estable, etcétera, etcétera. Me dijeron 3, 4, 5 metas. Las 5 o 4 metas fueron siempre materiales. El proyecto humano, la visión de papá, la visión de una convivencia, la visión de una formación permanente, no apareció para nada. Los sistemas educativos y a veces terminan trabajando para propuestas seductoras de las economías. En Celaya dicen que tenemos la bendición que llegó Honda, donde llegó a ofertar entre empleos directos e indirectos más de 6,000 empleos por las empresas del entorno que se circundan Celaya y todo, ¿no? Llegó Honda y fue el gran plus, y todo era Honda, y Honda viene a cambiar la historia de Celaya, etcétera, etcétera. Y todas las universidades empezaron a hacer contratos con Honda, rápido empezaron a hacer contratos con Honda. Hoy los egresados le hablan a las universidades y le dicen, por favor, ya no hagan contratos con Honda, nos tienen como esclavos. Pero cambiaron muchas estructuras las universidades para poder vender, y la venta era, vénganse, tenemos alianzas con empresas, vénganse, tenemos la visión empresarial, ven, busca tu oportunidad económica, busca tu desarrollo profesional, estamos de verdad en una armonía ciudadana. La semana pasada me reúno con un líder empresarial que fue parte de este proyecto de desarrollo de Celaya desde hace 15 años. Digo, ¿dónde están tus virtudes y tus debilidades? Dijo, mis virtudes fue toda esta microestructura empresarial que hicimos en Celaya. Mi debilidad es que nunca tomamos en cuenta a las personas, no pensamos en la educación, no pensamos en un desarrollo integral, no pensamos en las oportunidades de trabajo que realmente le den posibilidad a la gente de una vida diferente. Dijo, me arrepiento de un proyecto incompleto. ¿Por qué? Porque esas empresas llegaron a pagarle al trabajador 1,200 pesos quincenales. Con eso, ¿qué podemos hacer? Al lastimar los fundamentos humanos de modo sistemático, porque es de modo sistemático, el sistema humano automáticamente viene abajo, porque le pegamos a los principios. No es noticia, dice el Papa Francisco, si muere un anciano de frío en la calle, pero sí lo es que la bolsa de valores baje 2 puntos. Dice el Papa, es una cultura de la exclusión, es la cultura del descarte, porque es muy importante un punto en la bolsa de valores, es muy importante 10 matrículas más, pero no es noticia un ancianito que está en la puerta muriendo de frío. No es noticia un pordiosero que pase por la calle. Alumnos expertos en muchas técnicas, y nos preguntamos, ¿y el humanismo? Y por eso da gusto cuando de verdad una universidad se pone la playera y dice, sí queremos que sea el humanismo, sí queremos que sea la persona, y que ojalá que al poner la tarea, pues no sea la parte nada más del rector, de los directivos, de cada maestro, que sea cada alumno, sea el padre de familia que digo, apuesto por esa universidad porque sí quiero de verdad una formación diferente.
¿La crisis educativa es causa de deterioro social o al revés? Una pregunta difícil. Hoy se promueve la cultura del descarte, dice el Papa. Vivimos la globalización de la indiferencia. Ante este panorama humano hay esa cuestión difícil. ¿La crisis social contaminó la educación o estamos siendo educados para fomentar esta cultura deshumanizante? Doy clase en la Universidad de Celaya, Análisis de la Realidad Contemporánea. Traen un líder empresarial extraordinario, promotor de muchas empresas y que le ha dado rumbo a muchas empresas en la parte económica. Hizo un planteamiento muy importante, económico, estratégico de la empresa y todo. Y yo le había pedido de tarea a mis alumnos que le preguntaran que si un alumno era discapacitado, qué oportunidad tenía. Le había preguntado también que igualmente que si un trabajador no rendía lo suficiente, que se hacía con él. Y bueno, pues siempre la cultura del descarte, ¿no? Tu proyecto es de esta manera y el que no te funciona, pues ya sabes que la política es que busque otra oportunidad. Hoy una persona pasa 9 horas en la empresa, 9 horas en la empresa. Y si el profesionista no está educado para la persona, pensar que esa persona la va a ocupar 9 horas, pues no la forma, no la humaniza. Hoy hablamos de empresas socialmente responsables y qué importante que tengamos esta connotación a las empresas socialmente responsables. Y socialmente responsable significa una pradera ahí de área verde para que se vea que somos parte de la ecología. Pone igual la reducción de contaminantes y 2, 3 cosas que hoy nos califican a las empresas para saber que son empresas socialmente responsables. Responsable es que veas a las personas y que busques una oportunidad de verdad a la altura de cada persona y con la idea de promoverla, de engrandecerla. Pero eso hay que ponérselos a los jóvenes desde la universidad. Ese pensar, ese valorar, tiene que ser de verdad desde la universidad. Y si no es de la universidad, desde la familia, desde las instituciones educativas, formamos esa cultura, repito, del descarte y nos preguntamos, ¿la sociedad, la crisis social nos contaminó o la educación sigue trabajando para seguir contaminando en esa cultura del descarte? Vivimos una crisis antropológica que niega la primacía del ser humano, dictadura de la economía sin un rostro, sin un objetivo verdaderamente humano. A eso se añade una corrupción ramificada, un afán de poder y un tener sin límites, dice el Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Y esa es la cultura que, repito, nos está invadiendo, pero desgraciadamente, repito, qué triste cuando las instituciones educativas se inclinan a ese sistema y dicen, vamos a trabajar para ese sistema, y de verdad modificamos los mercados, modificamos las universidades a veces, las instituciones educativas, proyectando al servicio de esas empresas, de este modo de pensar. La posibilidad del ser humano de estar abierto al ser, a la verdad, a la belleza, a la bondad, que sabemos que son capacidades humanas que tenemos arraigadas en nosotros y que de repente dejamos a un lado. Esa capacidad tan extraordinaria que tenemos por naturaleza, deja espacio ahora para dar paso a la cultura actual, cuando el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real se da lugar a lo provisorio, dice el Papa Francisco. Esa es la cultura que manejamos el día de hoy, y ante esta cultura tenemos una tarea muy grande los educadores. Tenemos una tarea de verdad muy fuerte, porque hay que remar contra corriente. Hay que remar de verdad a contraviento, y no es fácil, y sobre todo cuando a veces queremos quedar bien con los alumnos, cuando a veces no entendemos que nuestra tarea también, sin forzarlos, es sí emocionarlos, es convencerlos de que hay ideales, que hay proyectos mucho más importantes que estos y que son además con mayor garantía. El amor había sido un ingrediente y el motor en el desarrollo humano, porque el amor siempre personaliza, porque el amor genera el encuentro, porque el amor te hace salir de tu centro para ir al centro del otro, porque el amor de verdad te hace romper los egoísmos. Ese había sido el ingrediente. Por hoy las nuevas herramientas de comunicación nos despersonalizan, nos hacen entrar en la aldea global, nos quitan el rostro
y relativizan los objetivos fundamentales de la vida humana. Qué difícil de verdad en esta situación y pensar en educar de manera integral el día de hoy. Las nuevas generaciones tienen hambre de relación personal. Hay vacíos. La idea virtual no ofrece respuestas a necesidades más profundas. Por eso, en la aldea virtual del día de hoy encontramos diversión, pero no felicidad. Encontramos cómo llenar el tiempo, pero no encontramos trascendencia. Encontramos sexo, pero no amor. Encontramos grupo, pero no familia. Y esto nos rebasa muchísimo. Ayer me llegó un matrimonio en la noche, ya anoche, con un dolor muy grande. Y dice la mamá, me siento decepcionada como mamá. Formamos nuestros hijos, los fuimos llevando. Y no sé en qué momento se fueron de mis manos. No sé en qué momento se fueron. Y hoy me desconocen como madre. Y veo a mi hija prostituirse. Y veo a mi hijo drogarse. Y yo los mandé a la escuela para que se formaran. Y un día de repente me llegaron cambiados. ¿En qué momento se fueron de mis manos? ¿En qué momento las seducciones del mundo les robó y se me fueron? Qué difícil, porque repito, la inercia no es tan fácil. Hay detonantes especiales el día de hoy, detonantes muy particulares. Primero, una carencia de compromiso. Yo cuando me llegan los matrimonios, los entrevisto a los jóvenes, sé que tienen ganas de casarse. Viene esa pareja, queremos formar un hogar. Les cuestiono de mil cosas, les veo su convicción bien hecha, formar un hogar. Si quieren ser felices, totalmente. La pregunta es, ¿tienen la capacidad? ¿Se han entrenado para eso? No se han entrenado. Y si no estamos ejercitados en la virtud, en la responsabilidad, no van a responder a las tareas. La universidad entrega un certificado, entrega un título. El joven que dice soy licenciado en tal cosa, tiene una licencia de parte de la universidad, como una institución acreditada, de decirle tienes la capacidad, te la entrego. Tienen la capacidad, están entrenados para mantenerse en esa virtud y responder a esa tarea que se les encomienda y que es sagrada frente al mundo. Hay la incapacidad de hacernos responsables del otro, y por eso el Papa hablaba de lo caduco. Hablaba de lo inmediato, hablaba el Papa de lo que el día de hoy es y mañana no es, pero hacerte responsable del otro. A mí se me hace increíble que una pareja pueda tronar por un contratiempo sentimental. ¿Y el hijo? ¿Dónde lo dejas? Bueno, padre, si yo tengo derecho a ser feliz, mi hijo se abrirá camino, buscará lo propio. Bueno, les doy chance de que se separen, pero antes vayan y vendan los hijos, véndanlos, a ver si alguien los compra. ¿Cómo los vamos a vender? Pues los están matando. Qué difícil, de verdad, hacernos responsables del otro. Y no hablo de hacernos responsables económicamente, materialmente. La responsabilidad de caminar con el otro, de estar con el otro, de compartir la vida al otro, es de las grandes detonantes del tiempo actual. Inconsistencia espiritual. Igual a profundos vacíos. La parte espiritual como cuesta trabajo muchísimo y se habla con un miedo tremendo. Padre, bienvenido a la universidad. Aquí somos laicos, aquí no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de religión. Gracias a Dios que estando ahí, el joven se encarga de preguntarme en el pasillo porque tiene necesidad de hacerlo. Gracias a Dios que la cafetería se presta mucho para eso. Y gracias a Dios que igualmente puedo invitar al director a tomarnos una nieve, un café o un vino y podemos hablar de esto, gracias a Dios. Pero formalmente está prohibido, está prohibidísimo. Pero el día que la clausura de la escuela, si quieren que le celebre la misa, eso sí, si quieren que le celebre la misa. Entonces son de repente las situaciones tan difíciles que estamos manejando. Y pues repito, qué bueno esos programas y me da gusto que abiertamente, que son pocas universidades que se declaren abiertamente cristianas, abiertamente católicas. La consecuencia es la orfandad, bastante orfandad en el mundo. Me toca atender jóvenes de todo tipo, alcohólicos, drogadictos, homosexuales, de todo tipo. Y antes de cualquier cosa les pregunto, platícame tu niñez, platícame tus padres. Están los vacíos tremendos. Platícame de tu escuela,
¿Vas a la universidad? Sí, voy a la universidad. ¿Cuáles materias tienes de ética? No, no tenemos. Clases de antropología, tampoco. Formación, tampoco. ¿En qué eres especialista? Pues en manejar máquinas, en el laboratorio, pero no en tratar personas. Y a veces, digo, hay la confianza, decía a veces los rectores de universidades politécnicas, universidades públicas, le dijo, entiende que tus jóvenes tienen que manejar máquinas, pero van a trabajar con personas. Y si no está la persona al centro, entonces, ¿qué empresa formamos? Si es que formamos para un mundo empresarial. Y queda en la orfandad, y cuando hay orfandad, requerimos también de verdad, ¿no? Platico esta historia, causa anónima, llegó una jovencita hace un mes conmigo, gracias a Dios no ha dejado el acompañamiento, con un problema de desencanto emocional con su pareja, las dos mujercitas obviamente, y dime de tu historia. Dice, mi papá siempre tuvo ganas de tener un hijo, y todo el tiempo borracho. Dice, y todo el tiempo ganas de tener un hijo, me perseguía, me golpeaba y quería que me hiciera hijo, que veía en mí el hijo que nunca tuvo. Hasta que un día encontré en la universidad, alguien que me dio amor, que fue mi pareja, mi maestra. Y digo, pues pobrecita, hay un vacío, busca quien le diga que la quiere. Tenía ganas que le dijera que la quiere y la encontró, en la orfandad. Todos los chavitos, los jovencitos que de repente encontramos en la delincuencia, es la gente de la orfandad, por toda esta problemática, son los detonantes actuales. ¿Qué hacer ante todo esto? Primero, que la situación no nos derrumbe, por eso estamos aquí, que no nos derrumbe. Es un panorama que de repente diríamos, pues, no, que no nos derrumbe. Volvamos a colocar al hombre con perspectivas propias en la encrucijada del desarrollo integral. De verdad, volvamos a colocar al hombre. Cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, los grandes pensadores personalistas como Ricoeur, Levinas y otros dijeron, volvamos a ver el rostro del hombre. Volvamos a guardarla, a poner la mirada en el hombre, que el hombre vuelva a ser el centro. Pero se nos olvidó muy rápido que el hombre vuelva a estar en la encrucijada del desarrollo integral. El hombre es el camino del hombre, pero el hombre al nivel como Dios lo puso y lo formó. Dice la Gaudium después, el hombre, la persona humana, es el único ser que Dios pensó como fin en sí mismo, así lo quiso Dios. El hombre es el camino, pero que sea el hombre al nivel como Dios lo formó, no al nivel que le queremos dar nosotros de manera convenenciera, o a ese hombre en esa estructura reduccionista en que a veces lo hemos colocado. El hombre con su acción no solo transforma las cosas, la sociedad, sino especialmente se transforma a sí mismo, decía Caro Voltigua. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y se trasciende. Decía Caro Voltigua, cómo el actuar te va haciendo todos los días y te manifiesta todos los días. Y de esa manera el hombre va haciendo su camino, pero el hombre a la altura del hombre como Dios lo ha querido. Educación integral, formación integral. La formación integral no es una lista de cosas. Es muy bonito hoy vender educación con un cartel de valores. Nuestros valores aquí son la justicia, la paz, la solidaridad, el compromiso, la lealtad. Y todas las universidades, todas las empresas ponen su escala de valores ahí. Inclusive clase de valores. No es una lista. Aquí somos una formación integral y por eso tenemos formación internacional. Y tenemos convenios con tal y tal universidad en todo el mundo, ¿no? Qué bueno que se haga, no digo que esté mal, pero eso no es la formación integral, es mucho más que todo esto. No es la tablet, dice por ahí nuestro sistema educativo el día de hoy, que va creciendo la educación porque están repartiendo miles y miles de tablets en las escuelas. Por tanto, la educación está de verdad llegando a México al tope, porque están repartiendo tablets y computadoras y cosas por el estilo. Y qué bueno, vamos muy bien en la educación entonces, porque no es eso. No es el Blackboard de la universidad, no es hablar inglés, no es hablar japonés, no es hablar chino. En una reunión un día con directivos de la universidad salía el tema del inglés, la importancia de que todos los alumnos tengan el TOEFL en inglés, que todos tengan el TOEFL. Yo levanté la mano, me gustaría que supieran leer y que supieran escribir español, porque les digo a los alumnos, a ver, pásale al pizarrón, y no saben si cajón se escribe con J o con G.
¿verdad? Entonces estamos en esos niveles y el TOEFL es muy importante ahorita, el TOEFL en inglés, ¿eh? Y de paso, bueno, hay que aprender hoy el chino mandarino, hay que aprender el japonés, porque esta es una formación integral, estamos en una formación mundial, estamos en una formación a la altura del mundo. El mundo también es el barrio de acá atrás, el mundo también es el ranchito que está saliendo de Morelia, el mundo también es aquella familia que uno tuvo que comer, también es el mundo. No es nada más París, no es nada más Londres, no es más el intercambio de una universidad internacional. Ir de misiones en Semana Santa, que se volvió hoy también novedad para muchos, ir de misiones en Semana Santa. A ver, allá que enseña, ¿no? De repente llegan a los pobladitos y el sacristán sabe más que el joven que va de misiones. Y bueno, pensamos que eso ya es una cosa muy importante, que también qué bueno que vayan, es una experiencia buena, pero repito, no es eso la formación integral. O de repente juntar despensas o cenas para Navidad, qué bueno que se haga, eso no es la formación integral. Formación de competencias con capacidades interdisciplinarias. El día de hoy, la formación en competencias, repito, son modelos. Pero si no está la persona al centro, simplemente no alcanzamos. Educación integral es volver a los principios, a la naturaleza del ser, al origen. Esa es la formación integral, volver a los principios. Cuando a Jesús le cuestionaron sobre el matrimonio, él dijo: ¿qué se dijo desde el principio? Es decir, ¿cómo está diseñada la naturaleza humana? ¿Qué implica el ser en sí mismo? ¿Qué envuelve? Es volver a colocar al hombre al centro en la manera más cotidiana. El hombre al centro es el saludo en el pasillo, es la atención a la persona que hoy viene con un problema. Es hoy brincarte la regla de la universidad en un problema de examen cuando sabes que hay un problema de fondo que hay que resolver antes que el examen. Es educar para el encuentro con el otro en su calidad de otro. Martin Buber, después Juan Pablo II. Ayudemos a que el ser humano se encuentre con el ser humano y que lo aprecie en la complejidad de su realidad. Y repito, la realidad es este parámetro político, este parámetro ideológico, este parámetro económico, empresarial, pero también significa aquella persona que no tuvo oportunidad. Y también significa mi origen, de dónde vengo. Y también significa quién es mi vecino y quién es mi papá, al que tengo que conocer más y tratar mucho más. El encuentro con la realidad. Educación integral. La realidad es educadora, por eso debemos tocarla, debemos conocerla, transformarla y trascenderla. Y qué bueno, de verdad, que se hagan ejercicios con los jóvenes para que toquen la realidad. En el análisis de la realidad, llevo a mis jóvenes a colonias pobres a hacer censos. Ya me los sé de memoria los censos. ¿Para qué los hago? Para que toquen la realidad y que se den cuenta que el problema no es nada más económico, que es también visión de vida, que es educación, que son los parámetros. Encuesta esta jovencita, ¿cómo se llama usted? Juana, ¿cuántos años tiene? 17. Casada o soltera, arrejuntada. Muy bien. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? 2. ¿En qué trabaja su marido? Es ayudante de albañil. ¿Cuánto gana tanto? Pero ella trae celular. ¿Y su suegro en qué trabaja? De albañil. ¿Y su papá? De albañil. ¿Y sus cuñados? De albañil. El problema no es nada más económico. ¿Cómo les ayudamos a tener que vayan más allá de ser albañil? Generarles una ilusión, una visión de la vida. Esa es la educación integral, que palpen la realidad y que entiendan que es nuestro mundo. Porque les formamos la idea bonita de la oficina, donde tú eres el jefe, donde tú eres el líder, donde los demás te van a dar cuentas a ti. 2 riesgos ante la realidad, 2 riesgos muy importantes. 1, educar para una realidad soñada, la oficina bonita, la parte empresarial y todo muy agradable, pero nunca despertar. Y el joven universitario se siente decepcionado al mes que salió de la universidad porque puso su currículum en 100 empresas y nadie lo llamó. Al adolescente y al joven le da mucha fatiga despertar. Entonces el problema es que frente a la realidad sea la realidad soñada, y el otro, volvernos sumisos a la realidad. Estamos para transformarla, para conocerla. Y qué importante que la educación implique eso, tocar la realidad para conocerla. Pero también preguntarnos, ¿y qué vas a hacer de nuevo para que la realidad sea diferente? Hay que soñar, pero hay que aprender también las reglas de la vida.
y no quieras llegar de gerente, querido alumno, empieza desde abajo, empieza a conocer. Educación integral, 3 elementos claves a trabajar: integridad moral, conciencia, que encierra una fusión entre conocimiento y sabiduría, templanza, la cual genera actitudes, coraje, pasión. Sin la dinámica interactiva de estos elementos, seguiremos trabajando con mucha información, muchísima información, pero su reflexión, sin ejes motores, sin una buena educación de la voluntad. Me río de las maestrías, me río de las maestrías. Le dejan al alumno de una semana para la otra así de libros. Hay que ser realistas, no los va a leer. ¿Para qué le dejas todo eso? No los va a leer. ¿Para qué le dejas que leas 50 artículos? Sabes que no los va a leer. Cuando mucho entre sacará el título, mejor déjale uno solo, pero que se empape bien. No le dejes 1000 tareas. Educación integral, sin la integridad moral, sin la conciencia sin una conciencia ordenada, como lo hace la sabiduría, sin la templanza para imponerse ante las tentaciones seductoras, el hombre no se posesiona a sí mismo, no es dueño de sí. El hombre necesita evolucionar todos los días. Educación integral, un reto para la universidad. Necesitamos credibilidad. El encuentro entre la fe, la razón y la ciencia pueden ofrecer la credibilidad que el mundo tanto necesita, pero requerimos las 3 cosas: rigor científico, capacidad de argumentación y desde luego las bases importantes que da la ciencia. Ayudemos a que el ser humano vuelva a pensar de verdad, en serio. Educación integral, un reto para la universidad. Las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar un proyecto evangelizador, dice el Papa, de un modo interdisciplinario e integrador. Esa tarea se hace en las aulas, en los pasillos, en la cafetería, pero la universidad debe ir también más allá de sus muros, debe ir con los alumnos, con los maestros, mucho más allá de los muros. Toquemos la realidad. La universidad puede llegar a las familias, a las colonias, a las empresas. Imagina, yo siempre digo, en ciudades como Morelia, como Celaya, como Querétaro, si cada universidad asumiera la responsabilidad de ayudar a una colonia pobre, y no digo materialmente, a cambiarle su mentalidad, a darles visión, a enamorarlos de la vida, a cambiarle su perspectiva, cambiaban las ciudades. Si cada facultad de la universidad se asumiera un barrio, una colonia, lo que podríamos ser es un potencial muy grande de las universidades. El Papa Francisco el día de ayer pide a los universitarios escuchar con humildad y ampliar su mirada a la verdad en este viaje ahorita a Sudamérica. Dice el Papa el día de ayer, lo esencial de la vida universitaria estriba en el estudio, en la fatiga, en la paciencia del pensar que revela una atención del ser humano hacia la verdad, el bien y la belleza. Son los trascendentales que no podemos descuidar. No se contenten con verdades parciales o ilusiones consoladoras, sino más bien hacer que el estudio sea una comprensión cada vez más plena de la realidad. Para ello son necesarias la humildad de la escucha y la amplitud de la mirada. Papa Francisco pidió a los jóvenes que reflexionen sobre 3 palabras: estudio, investigación y frontera. Ve más allá de lo que ven tus ojos. Conclusión: nuestra tarea, sin descanso y con todos los medios, hacer posible que la persona vuelva a ser siempre el fin y jamás el medio, como decía Emmanuel Kant y como lo repitió muchísimas veces Juan Pablo II. Para eso somos educadores, la persona siempre como fin, jamás como medio. Si todo gira en torno a esta centralidad de la persona, la belleza, la dignidad de la persona, entonces estamos en el camino correcto. Si lo descuidamos, rectifiquemos el camino. Muchas gracias.